Hola, bendiciones, amada iglesia. Acá les saluda el pastor Johan. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien. Sé que están ahí en sus casas, volviendo al culto online, pero no va a ser para mucho tiempo. Amén. Esto va a ser pasajero. Vamos a volver a tener nuestros cultos presenciales. Así que ánimo, amada iglesia, donde quiera que estés. Nunca pierdas la fe, la esperanza y el ánimo. Amén. Bien, antes de compartir la palabra de Dios, hacemos una oración para que el Espíritu Santo sea el que nos hable, nos dé herramientas, nos guíe y bendiga nuestras vidas. ¿Sí? Padre Dios, te damos gracias por este hermoso domingo, Señor, que tú nos has regalado, para poder alabarte y adorarte y recibir el alimento espiritual, Señor, que tanto necesitamos. Por eso te pido, Espíritu Santo, que estés preparando nuestras vidas, nuestro corazón, al recibir tu palabra, que podamos recibir, Señor, con fe, con una actitud positiva, correcta, creyendo, Señor, de que esta palabra, Padre, va a ser en esta semana la bendición para poder vivir una vida de victoria. Espíritu Santo, toma el control, abre las puertas del cielo para todos los hermanos, Señor, que están teniendo estos cultos online, y derrama de tu gracia, de tu presencia en cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Usa mi vida para ser un canal de bendición a todos los que están recibiendo esta palabra que viene de tu corazón. Gracias, en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bien, quiero compartir la palabra de hoy, que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. En la versión NTV. Y dice: el día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba lleno de de caballos y carros de fuego. Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es: Señor, abre los ojos. Di conmigo: Señor, abre los ojos. Abre mis ojos. Me acuerdo que cuando era joven, mejor dicho, adolescente, creo que a los ya 13 años de edad, comencé a tener problemas de vista. No veía bien. Pero por vago, no quería ir a un óptica para ponerme los anteojos. Me daba fiaca y no quería. Entonces, desde los 13 años hasta 27 años de edad, no usaba los anteojos. Y durante todos esos años, yo no me daba cuenta, pero no veía bien. De lejos prácticamente veía todo nublado, pero bueno, no me interesaba mucho, no me molestaba mucho. Sí había incomodidades porque no podía ver. A veces me cansaba mucho los ojos, pero no quería tener los anteojos puestos porque me molestaban. Después de que cumplí los 27 años, estaba estudiando en la universidad, comencé a tener problemas y no veía el pizarrón. Entonces dije, bueno, voy a ir a un doctor, me voy a medir los ojos y ponerme los anteojos. Y cuando me los hice hacer, me acuerdo ese día que cuando me los puse los anteojos,
me puse los anteojos, ¡wow! Era otro mundo. Dije, ¿cómo puede ser que todos esos años no usé los anteojos y, ¡wow! Pongo los anteojos ahora y puedo ver con claridad, puedo ver de lejos, mis ojos no se cansan. Era otro mundo. Así que desde entonces comencé a poner los anteojos y nunca me los saqué. Realmente cambia la vida. Realmente uno ve otro mundo, otra perspectiva. Y me preguntaba, qué lindo sería que nosotros, si pudiéramos ver con los ojos espirituales lo que está pasando en nuestro alrededor. Qué bueno sería, qué bendición. Cuántas cosas nos hubiéramos evitado, cuántos problemas nos hubiéramos evitado. Y justamente quiero hablar de eso. Quiero hablar de la necesidad de que el Señor nos abra los ojos espirituales. El pueblo de Israel, elegido por Dios, ha estado rodeado por los enemigos y en permanente conflicto continuo. Era muy atacado por los países vecinos y siempre había conflictos con otros países. Si leemos 2 Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice que cada vez que el rey de Siria, el rey de Aram, entraba en guerra con Israel, consultaba a sus funcionarios y les decía, movilicemos, planifiquemos, ataquemos, mandemos nuestras fuerzas, ejércitos para atacar al pueblo de Israel. Sin embargo, de inmediato dice la Biblia que Eliseo, el profeta Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas para atacarte. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios y varias veces Eliseo le advirtió al rey de Israel para que estuviera alerta en esos lugares. Y claro, en esa situación se molestó mucho el rey de Siria y llamó a sus funcionarios y oficiales preguntando, ¿quién de ustedes es el traidor? Hay un espía en este lugar. ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes, de nuestras estrategias? ¿Cómo puede ser que cada vez que nosotros queremos atacar, Israel de antemano se entera de lo que está pasando? Y uno de los oficiales le respondió, Señor, no somos nosotros. No es que haya una espía, un traidor en este lugar, sino que hay un hombre de Dios llamado Eliseo, un profeta de Israel, que le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad en su alcoba. ¿Se imagina? Todo lo que usted habla en su casa, en su habitación, o cuando está hablando mal de alguien, ¿lo sepa tu pastor? ¿Lo sepa tu pastor? ¿Estás hablando mal del pastor y lo sepa tu pastor? ¿Estás murmurando y lo sepa tu pastor? Porque el Espíritu Santo se lo revela. Bueno, algo así estaba sucediendo. Cada vez que el rey de Siria planificaba secretamente dónde establecería sus campamentos para lanzar sus ataques a Israel, sus planes salían frustrados. Y qué bueno que tenemos al Espíritu Santo para que nos pueda anticipar de los ataques del enemigo. Y justamente el apóstol Pablo decía que ni él ni sus colaboradores ignoraban las maquinaciones de Satanás. Lo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Debemos recordar que los enemigos del pueblo de Dios trabajan de manera astuta y organizada para robar, para matarte y destruir, como dice en Juan 10:10. También el apóstol Pedro decía, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, amada iglesia, no debemos ignorar de las maquinaciones, de la astucia del enemigo, porque quizás nosotros, teniendo trabajo, estando muy ocupado, nos olvidamos o quizás ni pensamos
No estamos preparados o no nos alertamos de las maquinaciones del enemigo, de cómo Satanás astutamente y de manera organizada planea atacarte, tu vida, tu matrimonio, tu familia. Por eso nunca debemos estar desconectados con Dios. Aunque estés muy ocupado, aunque tengas problemas, siempre tienes que mantenerte conectado porque eso te mantiene en alerta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso la tarea espiritual de un hombre de Dios es la de advertir sobre los peligros que se filtran en nuestras vidas y en nuestra familia. Y no vivir ignorándolos. No vivas ignorando de los ataques del enemigo. No digas, bueno, parece tranquilo. A veces cuando uno dice, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, tengo cosa más importante que congregarme. Ya el león, Satanás, te devoró. Ya te atacó. De pronto tienes pensamientos que no tienes que tener. Pensamientos de ira, pensamientos de odio, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de que todo te va a salir mal. El enemigo es tan astuto y conoce cuál es tu área más vulnerable. Por eso continuamente nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que meditar su palabra, tener un tiempo de oración, porque eso nos mantiene espiritualmente conectados a Dios para poder conocer las artimañas, las maquinaciones de los enemigos que nos quiere atacar una y otra vez. Y cuando la Biblia habla del hombre de Dios, se refiere a alguien que es lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no firma contratos que no tiene que firmar, no acepta una invitación que no tienes que aceptar, no haces un viaje que no tienes que hacer. Es decir, uno está sensible a lo que el Espíritu Santo te viene advirtiendo. Uno está sensible a lo que Dios, a través de su palabra, a través de una inquietud en tu corazón, te va advirtiendo, te alerta, amada iglesia. Y uno se pregunta, ¿pero todo te lo revela Dios? ¿Todo te lo revela, te lo muestra, te expone Dios? Sí, claro que sí. Todo conforme como tengas tu comunión con Él. Me acuerdo cuando estaba una vez, un domingo, estaba en la cama y me agarró un gripe, pero no me podía mover. No me podía mover y tenía que ir a predicar. Y dije, bueno, voy a llamar a los líderes de la iglesia para avisarles de que, bueno, no voy a poder ir porque estoy con gripe. Esto fue hace mucho, en Bahía Blanca. Y en el momento de que pensé, voy a llamar a uno de los líderes para que predique por mí, porque yo no puedo levantarme, estoy con gripe, me duele todo el cuerpo. Y de pronto, literalmente, el Espíritu Santo me decía, pero audiblemente, Johan, levántate, porque esto es un ataque del enemigo. Y hermanos, estaba en la cama y me acuerdo que me levanté así de una y dije, sí, me tengo que levantar porque esto es algo que el enemigo está atacando mi vida espiritual. Así que me levanté, me preparé y fui a la iglesia. Hicimos un hermoso culto y prediqué la palabra de Dios, y en ese día el Espíritu Santo se movió de una manera poderosa. Después entendí, con razón, el diablo no quería que me levantara para predicar ese día. Dios te alerta cuando tienes problemas, cuando estás pasando bajo presión, una dificultad. Si estás atento ante la voz de Dios, Dios te advierte, te dice qué es lo que tienes que hacer. Y después de eso, después que prediqué, se me fue el dolor de la gripe. Gloria a Dios. Ahí aprendí, ahí entendí. Cuando uno realmente está dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando uno está sensible, cuando uno desea conocer la voluntad de Dios, puede reconocer esa voz y puede prevenir los ataques y los problemas que uno está atravesando. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por dónde tengo que ir? Ayúdame.
Y si el Espíritu Santo te dice, y te lo va a decir, si tú me buscas, me consultas a mí, todo lo que el enemigo ha maquinado contra ti, yo te lo voy a exponer, te lo voy a revelar para que tú lo sepas y tengas la victoria sobre ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y te pregunto algo. Decime, o dígame, si nunca Dios te alertó de algo antes de tomar una decisión. Decime si Dios no te advirtió, no te alertó antes de que te cases, antes de que tomes ese contrato, antes de asociarte con alguien. Decime si el Espíritu Santo nunca te advirtió. Yo creo que el Señor siempre nos advierte. Así cuando nosotros vamos manejando y vemos luz roja, carteles de cuánto máximo kilómetro uno tiene que ir, cuánta velocidad tiene que ir, siempre hay carteles de alerta que Dios nos advierte y nos muestra. Por eso cuando usted dice, pero a mí Dios nunca me habló, nunca me advirtió, ¿sabes por qué pasa eso? Porque tu vida, ¿sí?, está llena de ocupaciones terrenales y no tanto espirituales. El apóstol Pablo habla sobre eso. En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así es. Cuando uno se ocupa de la carne, cuando uno pone primero de las cosas terrenales, lamentablemente está desconectado con Dios. Y por su misericordia, a veces Dios, porque vos no puedes escuchar, Dios cambia una situación. De pronto se te para el auto, de pronto se te surge un problema para cuidar y para guardarte. Me acuerdo una vez que un hermano me contó de que estaba volviendo de Bolivia hacia Argentina. Él había comprado el boleto para el micro, para tal fecha y tal hora, y cuando llegó a la terminal, le dijeron, uy, pero el micro ya partió. ¿Pero cómo que ya partió? No, pensábamos que ya se habían subido todos los pasajeros y bueno, como estaban todos adentro, dijimos, bueno, vamos, y se fue ahora recién en 5 minutos. Pero no era la hora, esta hora que tenía que partir. Sí, pero como ya vinieron todos, se fue, perdón. Entonces hubo una confusión ahí, ¿no? Y entonces este hermano se enojó muchísimo, porque él tenía que volver a Argentina para volver a trabajar, ¿no? Y se puso muy furioso. Digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Y cuándo viene el micro? Después de, no sé, 5 horas, va a venir otro micro y se lo va a llevar. Hoy 5 horas voy a perder, voy a llegar otro día entonces. Y estuvo tan molesto. Bueno, vino el micro, se subió a ese micro y estuvo volviendo hacia Argentina, pero de pronto en el camino comenzó a llover en la noche y al frente vio un accidente. Bajaron todos los pasajeros para ayudar porque el micro que estaba, el primer micro que había salido, que era el micro que él se tenía que haber tomado, se accidentó, se volcó y había un caos, mucha gente muerta, herida, y justamente en el asiento donde estaba él, porque él fue a ayudar y vio, porque el asiento donde sentaba, se tenía que sentar él, había una chica que había perdido la vida. En ese momento, él dijo, Señor, perdóname por quejarme y gracias por guardarme mi vida. A veces no entendemos las situaciones de por qué pasan, pero también a veces Dios permite para cuidarte, para guardar tu vida, porque todavía Dios tiene un propósito. Pero ahí está, Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos habla. El Espíritu Santo te da el discernimiento para saber de antemano si es o no es lo bueno para ti.
Y si uno afina la voz del Espíritu Santo, si uno reconoce la voz del Espíritu Santo, si uno está conectado con Dios, con el Espíritu Santo, nunca el enemigo nos debería tomar por sorpresa. Nunca nos debería tomar por sorpresa el enemigo, porque estás conectado con Él. Él te advierte. Eliseo, el profeta Eliseo, actuaba como un servicio de inteligencia de Israel. Le informaba al rey de Israel sobre todos los planes secretos del enemigo. A pesar de la distancia que mediaba entre Samaria y Damasco, aproximadamente unos 160 kilómetros de distancia, sin tecnología, sin comunicación eléctrica, sin internet, sin teléfono, al instante Eliseo recibía la información para comunicarle y advertirle al rey de Israel. No hay mejor tecnología que la de Dios. No hay mejor internet banda ancha que la de Dios. Aleluya. Miren, en ese tiempo no había tecnología, sin embargo, Dios se encargaba de hablar directamente al hombre de Dios, al profeta de Dios. Eliseo era un hombre de Dios que vivía en lo sobrenatural. Eliseo ayudó a una viuda para que no escaseara el aceite y no pasara hambre. Eliseo resucitó al hijo de una tsunamita. Eliseo purificó el guiso envenenado. Naamán fue sanado de la lepra gracias a las instrucciones de Eliseo. Realmente Eliseo vivía lo sobrenatural como algo natural. Vivía lo sobrenatural como algo natural. Y me preguntaba, ¿estamos viviendo en lo sobrenatural? Si somos cristianos, si somos hijos e hijas de Dios, ¿vivimos cada día lo sobrenatural? ¿Has experimentado lo sobrenatural o siempre es algo natural para vos? Es importante entender y reconocer que nosotros como cristianos, y no basta ser con cristianos, hombres y mujeres de Dios, donde tenemos que experimentar lo sobrenatural en nuestras vidas. Tampoco todos los días, pero tiene que haber algo sobrenatural en nuestras vidas. Y cuando uno lee los capítulos donde aparece este hombre de Dios llamado Eliseo, va a notar que tiene un apodo. Digo un apodo porque se repite una y otra vez este apodo de Eliseo. ¿Y saben cuál era el apodo de Eliseo? Hombre de Dios. Uno comienza a leer Segunda Reyes, donde aparece Eliseo, y van a ver Eliseo y después dice el hombre de Dios. Muchas veces aparece. Y eso me llamó la atención. Porque no me puedo preguntarme, ¿somos hombres y mujeres de Dios? ¿Somos hombres, eres hombre y una mujer de Dios, que eres sensible ante la voz de Dios, que tienes la unción de Dios, que puedes discernir entre lo bueno y lo malo? Puedes captar y recibir esas alertas de parte de Dios para no tener esos problemas de la vida, para evitarlas. Hombre de Dios. Así es, un hombre y una mujer de Dios debe vivir lo sobrenatural. Así que el rey de Siria mandó averiguar dónde se encontraba este hombre que le contaba todos sus secretos al rey de Israel. Entonces el rey averiguaron dónde estaba y envió a un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad en el lugar donde estaba Eliseo. Y dice en el versículo 15, al siguiente día, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, habían tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Lo habían rodeado. Entonces él entra y le dice, oh Señor, le dice a Eliseo, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le responde, no tengas miedo. Dile al que está al lado, no tengas miedo. Dile a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no tengas miedo. Aunque parezca que otra vez este Omicron está afectando nuestras vidas, nuestra salud. Otra vez pareciera que nos está encerrando. Otra vez la pandemia. Di al que está al lado,
no tengas miedo, no tengas miedo. Y esto es lo que le dice Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Aleluya. Dile, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que vio Eliseo que el siervo de Eliseo no pudo ver? Es decir, lo que están con nosotros en el ámbito espiritual son más que los enemigos que vienen contra nosotros. Gloria a Dios. Ahora, decirlo es una cosa y creerlo es otra cosa. Es que uno puede creer, o no puede creer, perdón, hasta que se abran sus ojos y pueda ver. Y nos pasa muchas veces a nosotros, quizás tenemos los ojos abiertos, no tenemos mala vista, tenemos ojos, pero el siervo de Eliseo vio solamente lo que pudo ver sus ojos terrenales. Pero Eliseo, el hombre de Dios, pudo ver el mundo espiritual, de lo que está pasando detrás de los problemas que usted está atravesando, detrás de los tsunamis que está usted atravesando, detrás de las montañas y gigantes que están delante de sus narices. Detrás de eso hay algo que ocurre, y solo esto lo pueden ver aquellos hombres y mujeres de Dios sensibles ante la voz del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Años atrás, muchos años atrás, en una situación similar, el rey David expresó lo siguiente: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto lo dice en Salmos 3:6. Si el criado hubiera leído o memorizado o conociera este salmo de David, quizás no se hubiera espantado. Amada iglesia, ¿qué es lo que ven hoy tus ojos? ¿Problemas? ¿Tsunamis? ¿Montaña? ¿Pandemia? ¿COVID? Es momento de que abras tus ojos espirituales. Es momento de ver de una manera más clara, con lentes espirituales, para que pueda ver con claridad lo que sucede en el mundo espiritual. Miren, el enemigo siempre persiste en atacar y atentar a los hijos de Dios. Tal vez estás pasando por una situación como esta, que el enemigo te está rodeando y estás solo en esta batalla, como si estuvieras entre la espada y la pared. Quizás por una enfermedad, quizás por un problema, quizás por una deuda, quizás por un problema matrimonial. Pero vas a mirar al cielo. Y esto me emociona y me llena de esperanza, porque aunque el enemigo te rodee, nunca te puede encerrar. Aunque el enemigo te rodee, nunca te puede encerrar, porque tienes el cielo abierto para clamar y orar por ayuda a Dios, para que Dios te responda, amada iglesia. Cada vez que te sientas rodeado, no creas que todo se ha terminado. El enemigo te puede encerrarte, te puede rodearte, pero hay un cielo donde tenemos un Dios todopoderoso y grande, que está dispuesto a escuchar tus oraciones y mis oraciones, para rescatar, para ayudar, para advertirte, para bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Versículo 17, entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Pon la mano en tus ojos y comienza a declarar: Señor, abre mis ojos espirituales para que pueda ver lo que ocurre en el ámbito espiritual. Pon la mano y decláralo. Hazlo con tu mujer, hazlo con tus hijos. Abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, el joven
vio que la montaña alrededor de Eliseo, ¿qué había? Estaba llena de caballos y carros encima de fuegos. ¡Aleluya! ¡Wow! A mí me gusta imaginarme o introducirme en esa escena, en cada historia de la Biblia. Es como que me imagino y me pongo en el lugar de este siervo de Eliseo. Imagínate esa situación. Deja de mirar los problemas que ven tus ojos. Comienza a imaginar espiritualmente y ve esos caballos y carros de fuego que Dios ha enviado para protegerte, para guardar tu vida. Eso es lo que vio el siervo cuando Eliseo oró para que sus ojos sean abiertos. Pregunto, ¿acaso el criado de Eliseo no tenía los ojos abiertos? Claro que sí. Cuando veas un problema, cuando estés pasando en una adversidad, recuerda, si Dios abre tus ojos, el Señor quiere que veas otra realidad mayor a la realidad natural que tú estás viendo hoy. Hay una realidad mayor y esa es la que Dios quiere que tú veas. ¡Aleluya! No te dejes llevar por lo que ven tus ojos hoy, por lo que está pasando en el mundo. No te dejes llevar. Deja de mirar las noticias. O sea, uno tiene que mirar las noticias y saber de lo que está pasando, pero uno cuando una y otra vez ve eso, a ver qué va a pasar, a ver, se preocupa, se va a llenar de preocupaciones, se va a llenar y se va a creer de lo que en los noticieros o en el gobierno, en los periódicos te dicen y no de lo que Dios te está queriendo hablar. Hay una realidad mayor que es la que Dios quiere mostrar en tu vida, amada iglesia. Quizás comenzaste este año con el pie izquierdo. Aumentaron más los casos de COVID, más los problemas de tu casa, no sabes qué hacer. Quizás no has perdido la vista, pero andas perdido sin saber qué hacer como un ciego. Pídele a Dios para que te abran los ojos espirituales y verás que no tanto es la solución de los problemas que tú estás atravesando, sino entender que Dios es más grande que tus problemas y que hay un ejército celestial llena de caballos y carros de fuego alrededor tuyo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pídele a Dios que te abran los ojos espirituales. Otra cosa que puedo ver aquí en el versículo 18, después de que Eliseo ora por sus siervos para que vea lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. Dice, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo oró a Dios: Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Y aquí podemos ver otra práctica, algo para poner en práctica. ¿Sabes cómo tienes que orar? No solamente orar para que el Señor te abra los ojos, sino orar para que las artimañas del enemigo, las maquinaciones del enemigo sean confundidas. Señor, comienza a cegar a los enemigos de los hijos e hijas de Dios. Hazlo confundir para que nosotros podamos ver tu gloria, Señor. Así que primero, ¿qué es lo que nosotros en este tiempo tenemos que orar? Señor, abre mis ojos espirituales para dejar de ver con una perspectiva natural, terrenal, sino comenzar a ver en un plano espiritual. Y recuerde esto, uno puede ser cristiano, pero si un cristiano no es lleno del Espíritu Santo, no es un hombre, una mujer de Dios que tiene esa sensibilidad, difícilmente vas a poder vencer o superar o tener victorias en tu vida. Muchos pueden ser llamados cristianos, pero hombres y mujeres de Dios son muy pocos.
¿Quién es aquel que es hombre o le ponen el apodo hombre de Dios? Recuerde, aquel que es sensible ante la voz del Espíritu Santo. Aquel que mantiene conectado con Dios continuamente. Aquel que lo sobrenatural es algo tan natural en su vida. Y deseo en el nombre de Jesús que usted sea ese hombre y esa mujer de Dios lleno de la unción del Espíritu Santo, lleno de su presencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Segundo que hay que orar. Señor, confunde a nuestros enemigos. Confúndelos, Padre. Ségalos, Padre, para que los hagas confundir. Así que comienza a orar en esta semana. Recuerda, para mí cada palabra que yo transmito en este lugar, en esta plataforma, no es casual. Hasta cuando yo preparo el sermón, digo, hay algo que el Señor me quiere hablar. Hay algo que el Señor me quiere advertir. Hay algo que el Señor me quiere dar una salida, mostrarme algo, enseñarme algo. Siempre. Así que te ruego y te pido que también tengas esta misma actitud. Recuerda esto. El siervo de Eliseo tenía miedo y temor. Se atemorizó por lo que vio. Pero el hombre de Dios tuvo otra perspectiva. No reaccionó con temor, sino que entendió lo que estaba pasando en el ámbito espiritual. Así que deseo en el nombre de Jesús que puedas pedirle a Dios que te abran los ojos espirituales y puedas ver el ámbito espiritual. Segundo, es orar para que Dios confunda a los enemigos que quieran atacarte. No estoy hablando de enemigos físicos, estoy hablando del ámbito espiritual también. Porque como dijo Pablo, nuestra lucha, nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes celestiales, seres espirituales, demonios, malignos, Satanás. Por lo tanto, para poder enfrentar y vencer y tener la victoria, tienen que ser las herramientas espirituales, armas espirituales que todos ustedes ya conocen. La palabra de Dios, la oración, la meditación, la fe, la predicación, meditar la palabra de Dios. Ahí están las armas espirituales. Mientras que estemos conectados con esto, Dios te va a advertir de las trampas, de las artimañas del enemigo, y todo lo que tú hagas no va a ser según lo que tú ves, sino vas a hacer según lo que el Señor te muestre en el ámbito espiritual. Amén, amada iglesia. Amén. Vamos a tener la victoria si estamos conectados con Dios y si Dios nos abre los ojos espirituales.